Hello, ¿volvieron o no volvieron? Ya, doctor. Sí, doctor. Bien, Sí, doctor. vamos a compartir pantalla, ¿ya? Bien, vamos a hablar entonces de terapéutica transfusional. Este fue un tema que lo di a todo el plantel médico del Hospital Obrero. Es bastante completo, pero vamos a ir saltando algunas cosas que quizás no está muy profundo esto, entonces que quizás no deban saberlo. Pero vamos a enfocarnos en los temas más importantes. Ya primero que nada que tienen que saber ustedes que la transfusión de sangre es un arma de doble filo. Eso significa que si bien puede salvar vidas, ¿ya? Pero también es potencialmente peligrosa en aquellas situaciones en las que no está indicada su verdadera utilidad. ¿Ya? Entonces, por eso que solamente se tiene que utilizar con criterio en las personas que realmente lo necesitan. ¿Listo? Entonces, valga la aclaración. La transfusión no está relacionada a valores como tal, ¿ya? De laboratorio y indicada en base a parámetros laboratoriales solamente. Tiene que ser la suma de criterios clínicos más parámetros laboratoriales. ¿Listo? Entonces, de entrada que tienen que saber aquello. Segundo, que tenemos que saber, voy a quitar esto. Segundo, que tiene que saber que los principios generales que todo médico debe tener en cuenta antes de indicar una transfusión. Primero tengo que ver el beneficio versus el riesgo teórico. ¿Será que me va a ayudar clínicamente a mejorar a ese paciente su situación actual? Es como que si yo tengo un paciente que tenga una anemia crónica secundaria a pérdidas gastrointestinales por enteroparasitosis proveniente de un paciente de 15 años del Chapare, que tenga una hemoglobina de 5 y que esté adaptado y no manifieste ningún síntoma, y que yo simplemente por el valor de 5 de hemoglobina le transfunda paquetes globulares, el paciente no va a sentir ninguna mejoría clínica. ¿Me entiende? Porque ya está adaptado a ese valor de la hemoglobina. Entonces, siempre hay que evaluar el beneficio versus el riesgo teórico. Y si no me va a cambiar clínicamente la evolución, pues simplemente le estoy agregando un riesgo de reacciones adversas transfusionales. En segundo lugar, hay que saber si está bien indicada la transfusión, si es lo que necesita paquete globular, si es plana, si es que precipitado, en qué dosis, y si he visto yo otras alternativas ya diferentes, adicionales a la terapéutica transfusional. Eso quiere decir de que si es necesario administrar paquetes globulares o puedo administrar sales de hierro o hierro parenteral o eritropoyetina, buscar otras alternativas que me vayan a beneficiar. Yo en particular, y como ex jefe del servicio transfusional de 2 hospitales, ¿ya? Siempre la transfusión la dejo como última opción, jamás como primera. ¿Listo? Entonces, hay que saber cuánto transfundir, qué componentes que necesita, cuál es la urgencia de transfusión y qué síntomas me van a aliviar con la transfusión. Eso todos deberían preguntarse antes de indicar una transfusión de sangre. Y si se ha considerado otras alternativas terapéuticas como les mencioné. Ahora, tienen que ustedes diferenciar en primer lugar lo que es un hemocomponente de lo que es un hemoderivado. No es lo mismo. Y esto se confunden y piensan muchos médicos que es lo mismo. Para eso tenemos que saber de que una bolsa, dentro de una bolsa de sangre total, cuando se la pone a centrifugar, entonces comienzan a dividirse sus componentes, ¿ya? Entonces se divide, se separa el plasma, se separa la plaqueta, los leucocitos y los hematíes. Eso significa que a partir de una bolsa de sangre total centrifugada, yo obtengo dos cosas: plasma rico en plaquetas y concentrado de hematíes. ¿Listo? Entonces son las dos cosas principales que se obtienen en primera instancia. A partir del concentrado de plaquetas, ya
obtengo el plasma fresco congelado y obtengo el concentrado de plaquetas como tal. Eso se lo hace igual a partir de una segunda centrifugación, pero ya de todo lo que son el concentrado rico en plaquetas. Ahora, ese plasma fresco congelado, yo lo someto a crioprecipitación, o sea, vale decir, lo someto a frío, ¿ya? Y puedo obtener productos mucho más específicos llamados crioprecipitados y puedo obtener los famosos hemoderivados. Los hemoderivados son la albúmina, las inmunoglobulinas y los factores de la coagulación. Por ejemplo, de los pacientes que tienen hemofilia, ¿no es cierto? Lo que hacen los grandes centros transfusión o los bancos de sangre es separar todo este proceso para finalmente sacarlo los hemoderivados del plasma fresco y separarlos en factores independientes, ¿ya? La albúmina, por ejemplo, es un hemoderivado. Las inmunoglobulinas son otros derivados. ¿Cuáles vendrían a ser entonces los hemocomponentes? Resumiendo, el concentrado de Matías, ¿ya? El concentrado de plaquetas, el plasma fresco congelado y los crioprecipitados. ¿Y cuáles son los hemoderivados? Las albúminas, las inmunoglobulinas o factores de coagulación específicamente. En ese entendido, entonces vamos a comenzar a hablar de los concentrados de eritrocitos. ¿Listo? Entonces, estas bolsas, a ver, cuando llega un paciente a donar sangre, ¿ya? Entonces ese proceso de donación, en primera instancia, se va a convertir en una sangre de bolsa, una sangre en una bolsa entera, ¿ya? También llamada sangre total. Y una vez comienza a entrar el proceso de centrifugado, entonces se comienzan a separar los componentes y uno de ellos, el concentrado de glóbulos rojos, también llamado concentrado de eritrocitos. Se los almacena en bolsas que tienen un volumen aproximado de entre 250 a 390 ml, varía, ¿ya? Se los almacena habitualmente entre 2 a 6 grados y tienen una caducidad de 35 a 42 días. La dosis de este hemocomponente depende del grado de la anemia que tenga el paciente. Cada bolsa de este hemocomponente tiene entre un 50 a un 70% de hematocrito. ¿Cuál vendría a ser la dosis ideal, la dosis mínima para corregir la sintomatología? En hemorragias agudas mayor a 20 ml kilopeso, la forma de administrar los concentrados de eritrocitos debería ser máximo, en términos prácticos, en 3 horas. Y si hubiese algún problema cardiovascular o un problema renal, lo máximo que puede transfundirse son 4 horas. Más allá de este tiempo, pues se descompone este producto y se convierte en tóxico para el organismo. ¿Listo? Entonces, en un adulto de 70 kilogramos, cada unidad tiene aproximadamente 0,4 ml por kilo peso, lo que significa de que un paquete globular me eleva la hemoglobina entre 1 y 1,5 gramos y el hematocrito 3 veces más que esto. Esto significa de que si me eleva 1,5 gramos la hemoglobina, pues mi hematocrito me lo eleva 4,5%. ¿Listo? Ahora, miren acá la utilidad práctica también para que sepan. Si yo tengo un paciente que en un primer control tenía una hemoglobina de 12, ¿listo? Y después de un accidente de tránsito, su hemoglobina baja a 10, significa que perdió 2 gramos de hemoglobina, ¿cierto? Si perdió 2 gramos de hemoglobina, entonces se estima aproximadamente que haya perdido aproximadamente entre 350 y 400 ml, ya que una cantidad de 350 ml me va a elevar 1,5 gramos la hemoglobina.
Entonces, alrededor de aquello, yo puedo más o menos estimar igual ya cuánto es lo que se ha perdido en base a estos concentrados de eritrocitos. Si transfundo 2 paquetes lobulares, yo voy a esperar que mi hemoglobina en un control me eleve al menos 3 gramos por decilitro. ¿Listo? Entonces, eso tienen que saber. Si no les eleva esta cantidad, pues lo más probable es que ese paciente continúe perdiendo sangre. Otro dato que tienen que saber. Entonces, ¿en qué situaciones se debe administrar el concentrado de eritrocitos? Pues depende mucho el contexto. Puede ser en el contexto de una anemia preoperatoria, en el contexto de una anemia crónica o en el contexto de una anemia por hemorragia aguda, llamada también por una urgencia. En esos 3 contextos son, en una anemia preoperatoria, entonces, un adulto normovolémico con hemoglobina de 7-8 gramos por decilitro, y si está sintomático y no tiene patología cardíaca o respiratoria, puede ser anestesiado sin riesgo de complicaciones por hipoxia. Eso significa que no hay un nivel de hemoglobina por debajo de la cual no se pueda administrar una anestesia ya en quirófano. ¿Ya? Entonces, tranquilamente puede entrar al quirófano un paciente con hemoglobina de 7 y de 8. Imagínense, para ponerlo un poco más grave, y aquellos anestesiólogos que realmente son osados, y me saco el sombrero, de que cuando tienes un paciente politraumatizado con un trauma abdominal penetrante, choqueado y necesitas entrar al quirófano, sacas laboratorios, pero no han llegado los resultados, ya estás en quirófano, te dieron anestesia, resulta que la hemoglobina estaba en 3, en 4, ¿no? Pero el paciente que está en sala general esperando ser operado de una vesícula y está con una hemoglobina de 6, tranquilo, asintomático, piden que se le transfunda sangre. Qué incongruencias hay, ¿no es cierto? Pero la evidencia es esta que les pongo acá. Ahora, el protocolo de indicación de transfusión perioperatoria concentrado de hematía. Si tiene menos de 70 años con función cardiorrespiratoria normal, si no hay patología cardiopulmonar asociada, si hay adecuada estabilidad hemodinámica, si tiene una adecuada diuresis donde no haya una hemorragia activa persistente, solo se transfunde cuando el nivel de hemoglobina es menor a 7 en un paciente bajo programación. Eso significa de que actualmente las guías actuales te hablan de que solamente deberías transfundir si la hemoglobina es menor a 6 incluso. Menor a 6. O sea, mayor a 7 todavía el paciente puede operarse sin ninguna dificultad. Pero menor a 6 ya puede haber otro tipo de riesgo y entonces para evitarlo aquello es preferible la transfusión, salvo situaciones de emergencia, como le digo, y vamos a verlo a continuación igual. Excepto en estas 2 situaciones, siempre igual lo recalco. Si yo tengo un paciente que va a ser sometido de una vesícula, pero el señor tiene una angina de pecho, un bypass coronario, ha tenido un infarto agudo de miocardio, o qué sé yo, cualquier problema cardíaco que haya tenido en las coronarias o antecedentes de ACV, ese paciente debe mantener su hemoglobina y hematocrito mayor a 10 o su hematocrito mayor a 30. Eso significa de que si está en 9.5, 9.9 su hemoglobina, 9.8, y esté asintomático, igual debo transfundirle porque tiene 2 patologías que me demandan oxígeno, ¿ya? Y si va a ser sometido a una cirugía, con mayor razón. Salvo estas situaciones. ¿Listo? Ahora, en los pacientes que tienen anemias crónicas, hay que tomar en cuenta, uno, la edad del paciente, el comienzo del cuadro clínico y la velocidad de progresión, y valorar si la anemia cursa con disminución de eritropoyetina con los pacientes renales crónicos. ¿Ya? Esto significa de que habitualmente la transfusión en los pacientes crónicos está más en relación a la reagudización. Un paciente con problema renal crónico que cursa con una anemia y que puede estar todo el tiempo con 7, 8 hemoglobina y va a ser operado, de repente puede agudizarse con una hemorragia digestiva y descender más la hemoglobina. En esos casos, sí está indicada la transfusión. En esos casos hay estos parámetros que se manejan.
En los pacientes crónicos, si tiene hemoglobina de 10, no se transfunde. Si está entre 8 y 10, considerar si hay isquemia miocárdica, insuficiencia respiratoria mayor de 75 años. Entre 5 y 7, seguimiento clínico estricto, transfundir si presenta síntomas. Esto es lo principal que ustedes tienen que saber, que si el paciente tiene anemia y está sintomático, vale decir, sobre todo con datos de inestabilidad hemodinámica, debo transfundirle sangre. No se olviden de que el glóbulo rojo, que es lo que transporta oxígeno. Si no hay oxígeno, hay hipoxia. Si hay hipoxia, habitualmente hay taquicardia. Si hay taquicardia, hay disnea, ¿no es cierto? El paciente se torna en taquicardia, puede entrar en hipotensión, en disnea, ¿no es cierto? Y se lo ve ya todo sintomático y te está indicando, a grosso modo, de que necesita ser transfundido. Este parámetro se lo utilizaba. Ahora, con menos de 6, se puede transfundir. ¿Listo? Ahora, ¿con cuánto de hemoglobina puede entrar un paciente, por ejemplo, crónico renal a ser sometido a diálisis? Menos de 7. Con 7 puede todavía ser sometido a transfusión, pero menos de 6 ya debe, perdón, entre 6 y 7 puede iniciarse la hemodiálisis, a eso me digo, y menos de 6 ya el paciente antes de la diálisis se le debería transfundir. Bien, en los pacientes con hemorragias agudas, ¿ya? Entonces en hemorragias agudas con una pérdida mayor del 30%, se vale decir más de 1500 ml para reponer la capacidad de transporte de oxígeno, pérdidas de sangre de origen quirúrgico cuando estas son mayores a 2 litros, o en los casos donde se valore por la clínica y el paciente esté sintomático. Mucho depende del contexto clínico en los pacientes que tengan sangrados agudos. Y para eso me tengo que valer de la escala del shock, que ya lo hemos avanzado cuando hablamos, me parece, de hemorragia digestiva, donde el punto de corte es la clase 3, ¿no es cierto? Donde aquí recién mi presión arterial comienza a disminuir y es mi principal sello distintivo para realizar la transfusión de hemocomponentes, ni que se diga en el grado 4. A partir de una clase 3 ya yo estoy hablando de una inestabilidad hemodinámica. Entonces, cuando yo hablo de una oxigenación tisular global insuficiente con inestabilidad hemodinámica, uno, cuando hay hipotensión relativa, vale decir una presión arterial media menor del 70-80% de lo basal, cuando hay una taquicardia, estos otros son parámetros gasométricos, en realidad, cuando se incrementa la fracción de extracción de oxígeno, la saturación de oxígeno en sangre venosa mezclada menos del 50%, caída de la saturación venosa central menos de 60, aumento de lactato, son parámetros más gasométricos. O una oxigenación tisular regional insuficiente, vale decir que el paciente presente una isquemia miocárdica con hipotensión, taquicardia o alteraciones miocárdicas detectadas por el electrocardiograma, como supra o infradesniveles o alteraciones en la contractilidad miocárdica. Todos estos datos me hablan de inestabilidad, hipotensión, taquicardia, datos de una isquemia miocárdica, alteraciones electrocardiográficas, aumento del lactato, etc. ¿Listo? Ahora, ¿cuándo se habla de transfusión masiva? Entonces, la transfusión masiva es aquella administración de un volumen igual o mayor al volumen sanguíneo, vale decir mayor a 4.5 litros en menos de 24 horas en un paciente adulto o en menos de 6 horas en el neonato. ¿Ya? Entonces, la etiología de la necesidad de una transfusión masiva es peligrosa para la vida y plantea mayores riesgos por los asociados con la transfusión de sangre. Mientras más transfusión de sangre reciba ese paciente, más riesgo de reacciones transfusionales. ¿Listo? Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Y no hay que olvidar que el factor más importante para el sostén de la oxigenación hípica es el mantenimiento del flujo sanguíneo y de la presión arterial, mediante la infusión de suficiente volumen como para corregir y prevenir la hipovolemia. Eso quiere decir de que en un grado 1, un grado 2 o hasta un grado 3 discutible,
debo priorizar lo que es una reanimación hemodinámica, vale decir, pasar soluciones cristaloides para evitar el shock hipovolémico. Ya cuando es un grado, entre un grado 3 y sobre todo el grado 4, ahí debo priorizar la reanimación hemostática a través de transfusiones de hemocomponentes. ¿Cuáles son las complicaciones de las transfusiones masivas? Pues que hay alteraciones en la hemostasia por déficit de los factores de la coagulación y la trombocitopenia difusional. O sea, le estás transfundiendo grandes cantidades de sangre porque ese paciente está perdiendo igual grandes concentraciones de sangre. Y por otra parte, ¿no es cierto? Lo peor que ocurre es de que hay una intoxicación por el citrato. Y resulta que estos hemocomponentes tienen, para conservarse, tienen diferentes medios en los cuales los va a mantener ese hemocomponente. Y tienen uno de sus componentes que se llama citrato. Este citrato se convierte en un quelante del calcio en el organismo, vale decir que me elimina el calcio de mi organismo. ¿Y qué es lo que ocurre? Si yo estoy perdiendo sangre y transfundo demasiadas cantidades de paquetes globulares, lo que estoy haciendo es eliminar también mi calcio. Y si elimino mi calcio, pues no voy a tener factor 4 para que se me activen mis factores de la coagulación. Y lo que puede ocurrir es que más bien empeore el sangrado. En esos casos, si yo sé que mi paciente va a requerir más de 3 paquetes globulares o 4 paquetes globulares, debo administrar de forma paralela gluconato de calcio para que no se me altere la activación de factores de la coagulación. Entonces, para tomar decisiones adecuadas en las indicaciones, ahora que vamos a eso en cuanto a lo que son paquetes globulares. Ahora, para tomar decisiones adecuadas en lo que son indicaciones del plasma fresco congelado y crío precipitado, se necesita saber sobre la hemostasia, lo que hemos hablado en su momento, ¿ya? Entonces, sabemos que en toda hemorragia aguda hay trastornos de la hemostasia. Por lo tanto, debe valorarse el coagulograma. Lo que nos interesa saber, recordándoles un poquito, ¿ya? Es de que en la vía extrínseca se tienen los factores vitamina K dependientes, ¿cierto? Y por lo tanto, la vía extrínseca, nuevamente repitiendo, lo mido a partir del tiempo de protrombina. En cambio, la vía intrínseca lo mido a través del tiempo parcial de tromboplastina activada. Y tenemos una vía común. Y en la vía común, ¿no es cierto?, lo que se forma principalmente es la trombina, y la trombina va a dar lugar a la activación de otros factores de la coagulación. Los remarqué estos dos de acá porque son importantes. El factor 8 y el factor 5 son factores lábiles de la coagulación, que son importantes tanto en la vía extrínseca como en la vía intrínseca. En la vía intrínseca, ¿no es cierto? Si no hay factor 8 y no hay calcio, no se activa el factor 10. Y en la vía extrínseca lo mismo. Si no hay factor 8 y no hay calcio, no se activa el factor 10. Entonces, en ambas vías es importante. Y en la vía común, ¿ya? Si no hay factor 5, entonces el factor 2, que es la protrombina, no se va a convertir en trombina. Es por eso que estos factores son tremendamente importantes. Ahora, la mayoría de los factores de la coagulación de la vía extrínseca relacionados a la vitamina K, que se mide por el tiempo de protrombina, se encuentran habitualmente en el plasma fresco congelado. La mayoría de los factores de la coagulación del tiempo parcial de tromboplastina activada de la vía intrínseca se encuentran en los crioprecipitados. Además que dentro de los crioprecipitados también se encuentra un componente importante que es el ilinol. Entonces, el plasma fresco congelado se obtiene de una unidad de sangre total que es congelado antes de las 6 horas. ¿Para qué? Para que se mantengan los factores lábiles de la coagulación.
el 5 y el 8. ¿En qué situaciones se puede dar plasma fresco congelado? Para reponer factores de la coagulación. Cuando la deficiencia es múltiple, por ejemplo, en insuficiencia hepática, coagulación intravascular diseminada o en transfusiones masivas. O cuando no hay disponibilidad de factores purificados, 5, 7 o eventualmente el 9. O en la reversión de los efectos anticoagulantes orales antagonistas de la vitamina K, 2, 7, 9, 10. Ojo con esto. Aquí en este caso obviamente va a estar el TP prolongado. Pero no por el hecho que esté prolongado yo voy a administrar plasma fresco congelado. ¿Cuándo voy a administrarlo entonces? Cuando haya, por ejemplo, administro warfarina, me va a bloquear a los factores de vitamina K dependientes. Pero si administré warfarina en dosis elevada y no controlada, ese paciente tiene riesgo de sangrado. Eso significa que si tengo TP prolongado más sangrado, ahí administro plasma fresco congelado. ¿En qué condiciones se almacena? A menos 20 grados centígrados. Se los almacena en unos freezer que son especiales para plasma fresco congelado. Y para utilizarlo necesito descongelarlo en baño María a 37 grados centígrados. Una vez están a 37 grados centígrados, están atemperados, ya yo tengo una hora para administrarlo ese plasma fresco congelado. Si pasó más de una hora de descongelado y no lo administro, se pierden los factores lábiles de la coagulación y el resto de factores. Y lo único que estaría transfundiendo sería un plasma sin factores de coagulación. ¿En qué se fundamenta la dosis a administrar? En que la concentración de factores tienen que bajar al menos 30% para que se produzcan alteraciones del coagulograma. Eso significa que un tiempo de protrombina que está entre 11 y 13 segundos tiene una actividad de coagulación entre un 80 a un 100%. Cuando disminuye menos del 30%, vale decir, cuando disminuye menos del 70%, entonces el tiempo de protrombina sale más allá de 13 segundos, vale decir 14, 15%. 14, 15 segundos. ¿Cuál es la dosis del plasma fresco congelado? La dosis es 10 a 15 ml de plasma fresco congelado por kilo peso del paciente, ¿ya? Y permite administrar entre un 25 a 35% de los factores de la coagulación. A ver, eso significa las bolsitas estas de plasma fresco congelado habitualmente tienen alrededor de 150 a 200 ml. Entonces, si la dosis es de 10 a 15 ml en un paciente que pesa 60 kilos, vamos a sacar con 10 ml, entonces necesitaría 600 ml. ¿En cuántas bolsas hago 600 ml? Entonces hago entre 3 a 4 bolsas, considerando que cada bolsa tiene entre 150 y 200 ml. Entonces, a esa dosis yo estoy asegurando que voy a reponer el 25 a 35% de factores de la coagulación. De que si estaba a 40% la actividad del tiempo de protrombina, ahora lo estoy subiendo alrededor de un 70%. El plasma fresco congelado debe administrarse las 3 o las 4 bolsas de forma continua. ¿En qué tiempo? Entre 25 y 30 minutos. ¿Eso qué significa? De que termina un plasma y a continuación pasa al otro, termina el otro y así. ¿Ya? Una vez terminan los 3 o 4 paquetes de plasma fresco congelado administrados, entonces ya yo puedo realizarle un tiempo de protrombina de control. Inmediatamente va ingresando, se va actuando en mi organismo y se va equilibrando. Entonces no necesito esperar hasta el otro día para realizar la prueba. En cambio, con los paquetes globulares debo esperar al menos unas 6 horas para recién realizar un control de la hemoglobina y el hematocrito para ver realmente cuánto me elevó su transfusión. Entonces, esto es lo más importante, en qué situaciones el plasma no está. En casos de hipovolemia,
para revertir los anticoagulantes orales si el enfermo no sangra, como les dije, solamente si el paciente sangra. Como es rico en proteínas el plasma fresco congelado, entonces en hipoproteinemia o como soporte nutricional, antes lo daban, ahora no se administra porque no es una indicación formal que le vaya a salvar la vida, como les mencioné, solo en esos casos sí. Como solución de intercambio en los recambios plasmáticos terapéuticos, por ejemplo, en los pacientes que se le hace paracentesis terapéutica y saca líquido acítico 1 litro, ¿ya? Y debería reponer Dextran. Algunas personas prefieren reponer con albúmina, es válido, ¿ya? Pero otras, en vez de utilizar albúmina por el costo, prefieren transfundir plasma. Entonces, no es una indicación formal tampoco hoy en día. En inmunodeficiencia, ¿ya? Algunos pensaban de que como tiene inmunoglobulina va a mejorar la defensa, entonces transfundirle plasma. Está totalmente contraindicado. En la prevención de la hemorragia intraventricular del recién nacido prematuro tampoco. Lo único que se da es la vitamina K. O como corrección del efecto anticoagulante de la heparina, tampoco. Todas estas no son indicaciones, no está indicado el uso de plasma. Los crioprecipitados son obtenidos a partir del plasma fresco congelado y contiene principalmente factor 8, fibrinógeno y factor 13, principalmente, ¿ya? El crioprecipitado contiene tanto la fracción coagulante como el factor también de von Willebrand, por eso es que se utiliza. Crioprecipitados para tratar la hemofilia A, para tratar las coagulaciones intravasculares diseminadas o condiciones de hipofibrinogenemia, la enfermedad de von Willebrand, etc. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son sus indicaciones? Habitualmente adicionales, las transfusiones masivas, la coagulación intravascular diseminada, ¿ya? Para restablecer los niveles ideales de fibrinógeno para que esto sea mayor a 100. ¿Ok? Otras indicaciones, como les mencioné, hemofilia A, enfermedad de von Willebrand, o en aquellos sangrados en los que se sospeche que haya deficiencia del factor 13. Estos crioprecipitados se almacenan a menos 20 grados centígrados por 1 año, al igual que el plasma fresco congelado. Congelado me dura 1 año, ¿listo? Entonces eso también es importante saber. Se descongela también a 37 grados centígrados y se tiene que administrar antes de las 2 horas después del descongelamiento. ¿Cuál es la dosis? 1 unidad por cada 10 kilogramos de peso de dosis cuando el fibrinógeno es inferior a 100 miligramos por decilitro y además hay evidencia de sangrado. Eso significa de que el rendimiento del crioprecipitado es de 1 unidad por cada 10 kilos de peso, que me va a elevar el factor 8 en un 20% y la hipofibrinogenemia en aproximadamente 50 miligramos. ¿Qué quiere decir? Si tengo mi fibrinógeno en 50, ¿ya? Y yo veo que necesita administrarse crioprecipitado, el paciente pesa 60 kilos, le voy a solicitar 6 unidades, vienen poquitas cantidades, entre 50 y 75 ml los crioprecipitados en estas bolsitas. Entonces va a requerir 6 unidades, esas 6 unidades me van a aumentar el fibrinógeno 50 miligramos, a eso se refiere. En relación, este es un protocolo de coagulación intravascular diseminada que utilizan en España, ¿ya? Que es bastante buenísimo. Lo vamos a saltar porque no es el motivo de ahora. ¿Ya? Solamente ellos utilizan un protocolo de que cuando se los llama directamente, se activa el código rojo, ¿ya? Activación del código rojo. Los del servicio transfusional van directamente con 4 unidades de Matías, grupo RH negativo si no se conoce cuál es, van directamente con el hemoderivado llamado fibrinógeno, ni siquiera como crioprecipitado, le llevan 4 gramos, llevan un pulse de plaqueta y llevan plasma fresco congelado. Todo esto directamente para transfundirse cuando hay la activación del código rojo frente a una coagulación intravascular diseminada. Se va con todo equipado. Aquí nos faltan implementar todas estas cosas, además de que no tenemos fibrinógeno puro para administrar en estos pacientes. Bueno, esto del tratamiento ya lo vimos, del tema de coagulación intravascular diseminada. Y en relación a las plaquetas normalmente viven 9.5 días, sin embargo,
las transfundidas tienen una supervivencia disminuida, vale decir, hasta 6 días. Es el rango permitido. ¿Qué quiere decir? De que cuando llega un donador, se comienza todo el proceso de separación de los hemocomponentes, las separan en las bolsas, ya entran en unas cámaras de agitación continua. Esas cámaras de agitación continua tienen que estar esas plaquetas entre 3 a 5 días, y si al sexto día no se transfunde, entonces pues directamente se la desecha. ¿Listo? Se almacenan a 22 grados centígrados y debe infundirse entre 15 y 30 minutos. La dosis es igual que los críos precipitados, una unidad por cada 10 kilogramos de peso una vez al día. ¿Eso qué significa? Pesa 60 kilos, ya entonces le tengo que transfundir 6 unidades de paquetes lobulares. Igual, endovenoso de forma continua. ¿Cuánto me aumenta cada unidad de plaquetas? Mi conteo de plaquetas en sangre. Me aumenta entre 5.000 y 10.000 plaquetas. ¿Eso qué significa? De que si mis plaquetas estaban en 40.000 y yo le transfundo 6 unidades, en 6 unidades voy a tener 30.000. 6 por 5, 30.000. O sea, significa que de 30.000 la voy a subir a 60.000 mis plaquetas en sangre periférica. Esto me parece que ya lo hemos visto también, ¿no? En los casos de transfusión de plaquetas terapéutica, cuando hay una hemorragia activa por trombocitopenia, o en púrpuras trombopáticas con tiempo de sangría prolongado. Profiláctica en cirugía ocular del sistema nervioso central si las plaquetas son menos de 100.000. En otros procedimientos, tesis, funciones lumbares, vías centrales, solo si es menos de 50.000 se transfunde. En situaciones de hiperconsumo, menos de 20.000 plaquetas, en condiciones de fiebre, infecciones, leucemia, y plaquetas menos de 20.000 se transfunden. O estables sin factor de hiperconsumo, pero plaquetas menos de 10.000 también se transfunden. ¿Ya? Y ya para terminar, una crítica un poquito diferente, pero relacionado también, es la resucitación hemostática en los pacientes que tienen shock hemorrágicos traumáticos. A estos casos se los llama coagulopatías en trauma. Ese es el nombre que tienen. Y es un síndrome de sangrado no quirúrgico que tienen por las mucosas, superficies lacerosas, heridas, accesos vasculares, que continúan sangrando posterior a controlar los sangrados vasculares por una depresión profunda de las proteínas de la coagulación y las plaquetas, al igual que en situaciones donde los productos de la coagulación pueden estar presentes pero no funcionan. Significa de que cuando yo estoy frente a un paciente politraumatizado que está en riesgo de vida, ¿ya? Hacen coagulopatías de consumo, ¿ya? Y se presenta la famosa tríada de la muerte, en la cual hay coagulopatía, hay acidosis y hay hipotermia. Esa es la famosa tríada de la muerte. Entonces, en esas situaciones, los factores de la coagulación también se degradan, se desnaturalizan y por lo tanto comienzan a haber sangrados por todos lados. Es lo que antes llamaban la cirugía de control de daño en trauma, donde tendría que haber un rápido control quirúrgico de la hemorragia o por las contaminaciones o evitar daños adicionales para restaurar la fisiología normal. ¿Ya? Entonces, esto, por ejemplo, lo utilizaban los militares en la Primera Guerra Mundial en aquellos soldados que iban cayendo y iban sangrando, y para evitar de que continúen muriéndose por las pérdidas sanguíneas abundantes, lo que agarraban eran transfundirles sangre total directamente. Y entonces hacían la autotransfusión en aquellos tiempos para evitar el control de daño en trauma. ¿Ya? Entonces, aquí hay lo que les mencionaba anteriormente, las fases de la resucitación en un paciente con trauma. Puede haber una reanimación hipotensiva y una reanimación hemostática. La hipotensiva está más relacionada a los grados 1, 2 o, según criterio, grado 3 del shock hipovolémico. En cambio, la reanimación hemostática está más relacionada sobre todo al grado 4 de un shock hipovolémico o eventualmente al grado 3. La reanimación hipotensiva dice que actuales consideraciones implican limitar o retardar la reanimación con líquidos endovenosos preoperatorios en aquellos pacientes con sangrados no controlados
aun si están hipoperfundidos, manteniendo presión menor a lo normal, hasta controlar la fuente del sangrado. Esa vendría a ser la reanimación hipotensiva, ¿ya? Limitar o retardar la reanimación con líquido endovenoso, ¿ya? Y controlar principalmente el daño. Vale decir que aquí tengo que controlar, ver el foco de sangrado, pero a la vez también tengo que hacer una reanimación con cristaloides. En cambio, la reanimación hemostática emplea los componentes sanguíneos tempranamente en la fase de reanimación para restaurar la perfusión, coagulación, minimizando el uso de cristaloides, previene la dilución de factores de la coagulación y lo que se utilizan son todos los hemocomponentes, concentrado de eritrocitos, plasma fresco, plaquetas y crioprecipitada para tratar la coagulopatía. Entonces, esta reanimación hemostática, estamos hablando de los pacientes que están realmente haciendo trauma por shock hipovolémico severo. De esos pacientes estamos hablando, los que están en grado habitualmente 4. En esos pacientes se tiene que priorizar la reanimación hemostática más que la reanimación hipotensiva. ¿Listo? Yo en esos casos no puedo priorizar, reanimarlo con soluciones cristaloides. Las soluciones cristaloides los reservo para el grado 1, grado 2 o eventualmente para el grado 3. Pero el grado 4, sí o sí, la reanimación es netamente hemostática. Se ha visto que la coagulopatía aparece en el 8% de los traumas en general y 25% en los traumas severos. ¿Ya? Entonces, la coagulopatía temprana en trauma, lo que genera una coagulopatía traumática aguda, ¿ya? Del shock, de un evento primario en el 25% de los pacientes, y hay una teoría en la cual hay una generación de factor tisular que conduce al incremento de la formación de trombina con un patrón de coagulación intravascular diseminada y fibrinolisis alterada. Se destruye más cantidad de mallas de fibrina en vez de que se controle el daño produciendo un fenómeno de coagulación. ¿Listo? Entonces, y eso significa que perpetúa más bien el sangrado. Además de que caen las plaquetas, se prolonga el TP, disminuye el fibrinógeno, aumenta el dímero D, cae la antitrombina y eso repercute en mayor distrés respiratorio, falla orgánica múltiple y muerte. Entonces, los tres componentes principales cuando hay un daño tisular, además de la alteración sanguínea, la liberación de hormonas de la inflamación, activación de la fibrinolisis, ¿ya? Llevando al shock con hipoxia tisular, ¿ya? Lo que más tiene que ustedes importarles es de que en la coagulopatía por trauma, evitar de que haga acidosis e hipotermia. La asociación de coagulopatía, vuelvo a decir, con consumo de factores de coagulación asociado a acidosis e hipotermia, ¿ya? Esas tres juntas lo que hacen es el triángulo de la muerte. Ese es el triángulo de la muerte. Pregunta en todo el mundo de examen. Entonces, ¿cuál es la forma ideal para la reanimación del paciente severamente traumatizado con sangrado masivo? Simplemente hay que devolverle al paciente la sangre que perdió. Así de sencillo. ¿Listo? Entonces, en el grado 4, todo lo que está perdiendo hay que volverle a colocar, priorizando entonces la reanimación hemostática. Entonces tendré que transfundir paquetes lobulares, plasmas, crioprecipitados y plaquetas. ¿Cuándo hacerlo? Entonces, ahí la forma reactiva tradicional, donde hacían esta secuencia. Primero administraban cristaloides, luego paquetes concentrados de eritrocitos, plasma precongelado, plaquetas. Luego, estos pacientes continuaban hipotensos a pesar de cristaloides, le transfundían crioprecipitados, hacían coagulopatías, laboratorios y todo aquello. Entonces, lo que hay que hacer ahora es anticiparse y hacer un control de daño como lo hacían los militares en la Primera Guerra Mundial. Entonces ellos lo que hacían era autotransfundirse. Ellos no se colocaban sueritos
a sus soldados que estaban cayendo, directamente le transfundían su propia sangre total de otro soldado que estaba sin lesiones. Entonces, esto lo que llevó es de que haya menos muerte por sangrado, haya un inicio simultáneo de componentes sanguíneos, se evitaba la hemodivisión y se resolvía la coagulopatía. Entonces, la forma anticipada es lo que se prioriza. No se administra los cristaloides. Vuelvo a decir, excepto en la clase 1, clase 2 y eventualmente en la clase 3. Y hay varios estudios, hay varias formas de administración, que eso no lo vamos a tocar. ¿Listo? Entonces, esto es, a grandes rasgos, chicos, todo lo que es medicina transfusional, indicaciones, dosis, almacenamientos, cuándo transfundir, cuándo no, de los paquetes de los hemocomponentes. ¿Preguntas? Hello, ¿hay alguien por ahí? ¿O están cansaditos o han entendido todo o no han entendido nada? Doctor, súper cansado y la verdad no hemos ido muy bien acerca de transfusión de sangre. Yo sé que es largo. Igual el fin de semana es largo. Si solo damos el mini parcial. No se acostumbren a eso, chicos. ¿Ya? Lo que yo les puedo recomendar es de que ustedes mismos se autodemanden más, de que su propio reto de ustedes sean ser mejores cada día, de que si hoy día estudiaron un tema, mañana su reto sea estudiar 2 temas, que pasado mañana su reto sea 3 temas. Ustedes mismos sean su propia competencia, ustedes mismos exíjanse más. Esta es una carrera que ustedes saben que requiere sacrificio extraordinario. Y extraordinario significa dejar de hacer lo ordinario. Lo ordinario es la rutina que hacen todos los días. En el momento que comienzan a hacer algo extra, aparte, diferente, sumatorio, distinto, diferenciado, entonces ustedes van a encontrar de que realmente valió la pena todo aquello que están haciendo y sus resultados van a ser mucho mejores para ustedes. Pero si ponen excusas, significa que no está suficiente lo que ustedes mismos están dando para poder lograr sus objetivos. Tienen que autoexigirse más, chicos. Considerando, vuelvo a decirles, que ni siquiera las clases son teóricas y ni siquiera hay clases prácticas. O sea, ahí tienen ganancia de horas. Ganancia de horas. Doctor, una pregunta con el tema de las clases prácticas. ¿Este año no vamos a tener entonces? Mientras no haya una circular de la dirección académica, bueno, no estamos autorizados todavía. Pero si lo habilitan y lo aprueban y todo aquello, bienvenido. Porque otra vez estamos entrando igual a la 4ª ola, ¿no? Un aumento de casos, pacientes COVID. Por mí, fantástico. Habilitan y les dan ellos la seguridad de que si algún enferma se van a hacer cargo en la universidad de ustedes, van a correr con todos los gastos que significa enfermarse por esta enfermedad. Entonces, por mí no hay ningún problema, vengan, nos dividimos y hacemos prácticas. Ya, doctor, es que le preguntaba porque hay algunas materias que ya se están pasando clases prácticas. ¿Quiénes, por ejemplo? De cirugía.
de ginecología. Hasta donde tengo entendido, no está todavía, no hay ningún aviso formal oficial. Está bien, doctor. Gracias. Sí, y no espero en todas las materias de gineco, doctor. Por ejemplo, yo paso con el doctor Sosa y nosotros no pasamos prácticas. Y también cirugía con el doctor Aparicio y tampoco pasamos. Muy informal todo. No está totalmente homogenizado todo. Y la verdad lo lamento mucho, lo lamento muchísimo que no haya esa parte. Lo lamento mucho. Bien, jóvenes, entonces vayan a comer algo, descansen, listo. Cualquier duda, consulta ahí me avisa, ya a través del grupo de WhatsApp. Y si no, caso contrario, nos vemos el siguiente miércoles a las 6 de la tarde, aula 10 y aula 11, para sus respectivos exámenes. Entonces, solo les adelanto que no lo voy a hacer nada complicado el examen, chicos, para que puedan recuperar, pero eso no significa que se relajen y no estudien. Voy a preguntar cosas muy básicas, muy básicas, muy básicas. Y vuelvo a decirle, ni siquiera del libro, o sea, Harrison yo ahorita, y saco preguntas de ahí, no sé si las respondería. ¿Ya? Entonces, el 85%, 90% es directamente de las clases teóricas. Está bien, doctor, muchas gracias. Bueno, que Dios los bendiga, chicos, que pasen un bonito fin de semana y nos estamos viendo la otra semana, ¿ya? Gracias. Doctor, una consulta. Gracias, doctor. Gracias.